Hola Sirena, Hola, ¿cómo ve a nuestro presidente? pues excelente, porque él no deja a nadie, a todos les No, sea pero que tengan o que Y mire, y si usted dijera, yo dejo esta bolsa para otra familia mejor. Ahí es opción suya si la quieren Es que es guardar. opcional, si usted lo deja no lo va a agarrar nadie más que otra familia que necesite. Pasan en la casa y nosotros somos pendientes. Sí. mi tío mejor se va. no, Ay, que me la vayan a quitar. lo único que yo a veces Sirena, nosotros predicamos eso cuando andamos entregando los pero a veces paquetes. yo le doy Sí, hija, pero aunque le ayude a su hija, ayúdele de su corazón, de su bolsa. Camarada, es que ya dije, gracias a Dios tenemos trabajo, chamba. Sí, Sirenita. Hay que hacer conciencia en nuestro corazón. Imagínese, usted va a dejar O sea- a familia sin comer y usted la va a agarrar. Usted tiene posibilidad de otra familia, ¿no? Mejor que eso, Sirenita, a nosotros nos daba no sé qué cuando pasaba eso con la gente. Imagínate que hasta nosotros nos estuvimos repartiendo. Pero es que ella no anduvo, que ella por eso no sabe. dándole el ejemplo. Ajá, nosotros andábamos dando. Así unos días. Bueno, no es todo lo que se mira en la gente. Es que mire, no se trata de acaparar. Si usted tiene para comer, ¿por qué no lo deja preparar una familia? $5 tenemos en la cartera y hay gente que no tiene pero ni $5 para comer. No, por ejemplo, fíjate, a veces la Rosa, la mujer que tenía, mi hermano, a veces viene y mi papá a veces le lleva sus cositas también. No me lo como yo, pues, sino que lo regalamos. Por ejemplo, ahorita ella está enferma, no está ganando. Fíjate. Y Pero la es que vez ella va a pasada recibir su dice, paquete. No, la vez pasada no, dice que entregó el DUI y dice que le dijeron, allá se lo vamos a pasar. ¿Y a dónde sabían? ¿A dónde? Y se fueron y nos recibieron. Entonces vino mi papá y pagó una chamba. Vaya, pero su papá ya agarró el del va, que le porque la entrega es él, pues. Y el suyo, ¿quién lo va a dar? La vez La pasada, Pati va a agarrar el de Sí, ella. a la Pati se lo Vaya. Yo le dije, hija, venía para él. A mí me duele el corazón viendo la que la agarre, vía No Sirena. porque no me lo como yo, sino que yo lo regalo, yo lo doy. ¿Ah? Ahí no lo va a abrir, no. ¿Cuánto apostamos? No lo abre. Es que así lo abren. El otro paquete era más grande, va. Sí. Sí, pero sí hay familias que de verdad lo necesitan. No, yo lo regalo. ¿A qué vez agarró también? Sí, yo se lo di a la Rosa, ¿A quién lo dio? al esposo que tenía. De Barrabás. A ella lo dio. Sí. ¿Y este quién lo va a dar? No, por eso te digo que él no está trabajando. No, pero si ella lo recibe, Sí, todo lo... ¿Y este quién lo va a dar? No, por eso, hoy vino el muchacho, vino a dejar a Vitorito y me dijo de que... ¿Cuál está muchacho? enferma, el muchacho de la Rosa. Ah, el muchacho lo Y me dijo de que está enferma, que no se pudo, que quizás le van a quitar el trabajo. Y le dije yo de que le mandé unas cositas de las mías, y le mandé yo a ella unas cositas, porque yo me acuerdo porque cuando ella estuvo enferma mi mamá, pues ella, aunque no esté ya con mi hermano, pero fue buena gente. Ay Dios, nano, ¿por qué no le mete el diente mejor, pues hijo? ay Dios guarde. De usted cabeza la sirenita. Usted acaba de ser así. No, porque no me las como yo, o sea, yo las agarro, No, pero está las bien de que regalo. lo agarre Y yo lo que regalo. y que se lo regale a alguien que de verdad lo necesite. Así sí. Está bien así. Por ejemplo, ahorita Porque- si mi papá le dice Rosa, venga, ella yo sé Sí, que porque viene no el todas las esposo de personas ella. salen Ajá, beneficiadas con Fíjense este que paquete. estaría bien así como va a ser la sirena de que lo agarre Sí, y lo se lo regalo. regale a una persona que de verdad lo necesita. porque Familia, puede ¿no? pasar- Persona. Ajá, que puede pasar de que, por ejemplo, puede pasar esta otra, lo mismo, ¿va? De que se lleven este paquete de vibra, se lo lleven y se lo vuelvan a entregar a una familia que no lo necesite y lo agarren. Va a ser O sea como- que podemos decir que la gente que nos agarró el paquete que no necesitaban eran para entregarlo a una familia que necesitaban, quizás. no todo, No, aquí sí no. Mira, Bebo, hay quienes que tal vez sí y hay quienes que tal vez no. Ah, mire, lo que hay que mirar aquí es el gobierno actual que tenemos, porque esta es la segunda vez y creo que habría todavía una tercera vez que prácticamente pasan casa por casa. La vez pasada la Imagínense, allá andan, así como nosotros andábamos también, ¿ve? Ajá, y es bien difícil. leche tomó mi papá. Es bien difícil y ahora tal vez está un poco más fácil porque ya están censadas las familias que le están dando.
Es lo que le dije ya rato, yo me... Los dientes vas a botar. Fácil, hijo. Señor presidente, muchísimas gracias por lo que le mandó a regalar a Sirenita, pero ella lo va a donar a la gente más necesitada. Mire, Mire, Sirenita. antes tenemos un guacalito, Sirenita, mire. Mire. Ahorita mismo le voy a hablar a la Rosa mi papi que lo Ajá, por favor, por favor, por favor. que mande Espaguetis, No, de verdad, papá. 2 bolsas de Leche. Y los dos van a entregar, los dos paquetes le van a entregar a ella. una ¿Y bolsa por qué no de buscan dos familias, pues? arroz, Porque la Una- leche. ¿Por qué le gusta la una leche? de esta onda, aceite, Aceite. y esto, bueno, que es para los... Y eso como el atún a mí no me gusta. Atún. Más atún. No es mucho que se diga, va. Él estaba más grande primero, quizás, el primer paquete. Para que sí, va. Y No, claro, eso es lo que 3 importa. bolas de maseca. Pero entonces no es mucho. No, pero ni frijoles vienen. Solo eso. 3 de maseca, pero una gran ayuda. Y una bolsa de café, de esto. De azúcar. No todo, Venía más pesado. todo. Venía más completo aquella vez variaba, supuestamente Traía lo más básico. venía... Prácticamente lo que te pagan los hermanos. No, o sea, quizás quieren alcanzar más familia, entonces los hicieron más pequeños. Pero, entonces no es mucho, pero como dice mi tío Foncho, la voluntad del presidente es lo que cuenta. Porque imagínense, Dele el teléfono que 4 libras de arroz, leche, café. Esto está más pequeño que el paquete que gracias a los suscriptores nosotros regalamos. aquí están como unos $20, 25 más, porque la leche No, es menos. Por la leche tal vez, pero no es mucho tampoco. Porque el aceite es pequeño, es solo uno, al atún no vienen frijoles. No, y en el otro venía frijoles, venía arroz, lo más básico. Y si es bienestar social, va, o sea que sí es del presidente, va. Sí, aquí está la cadena nacional. Solamente que lo hayan, no, pero sería algo imposible, que lo hayan abierto y lo hayan... No. Eso no. Está la cadena Sí, nacional. bienestar social. Bienestar social. EPA. Ya lo estaba robando. Carre, remaño. Gobierno. Ajá. Cero ladrón. Leyendo qué todo que vergüenza. cero grasa, programa de emergencia. Cero no grasa, le dice bastan aquí, las sodio. remesas, Bienestar social. ya va con los atunes. Oiga, pollo, ya no le... Oiga, lo que dijo la Jessica, permítame. Pollo, oiga lo que dijo la Jessica. Te mandan esto. vos. Seguramente. La Usted que le Sandra. crea pollo, pues. Para que vayas a comer campero y si vas a invitar. Si no lo quiere ella, démelo a mí el pollo, yo lo voy a dar. mío. No, yo lo voy a dar después a usted. Que no No, sea tan vivo. no. Para que vean quién es, camarada. Para que vean. Y usted piensa que es mío. No, el camarón se me renueva ahora. No, Yo soy el representante suyo. Espérate. Como vos perdí conmigo, ahora mi nuevo socio, el camarón. Te lo mandan a usted. ¿Cómo se cree que el camarón ni por cerca llega a ese Bien, salón, porque hijo? hay personas A mi nivel jamás llega camarón. Hola Rosa, mire ve si puede mandar a Juan a traer recibí el paquete alimenticio y venga a traerlo. Ya que me dijo Juan que usted está enfermo y no está trabajando. ¿Cuándo, Gladys? Ahora si quiere, hija. Mañana. En la mañana que venga. Le voy a preguntar a ella y le voy a llamar que dice la ley que se va a traer el paquete de alguien que se han dado del gobierno. Ahora. Vaya, dice. Vaya, Rosy, ¿cómo siguió usted? Ay, no importa, ya no nos importa. No pudimos, banana. No pudimos, va. Es que Se tuvo una salida rapidita. usted muy rápido le dio el chance. Ajá, rey. La bandera de cabal, la clase. Sí, Que pero te no. hicieran pixie todavía, tacaña y todo. Aprovechada. Pero Ya no. le metí. Tío. La leche también la puede dar, tío. Sí, pues sí. Oiga, tío, lo que es mi Tío, oiga lo que es mi tío Jonathan. De que sí, y el suyo no lo va a regalar, dice. 10 nano, 10 su Usted sobrino. está diciendo. Usted está diciendo. Usted está 10 diciendo, su sobrino camarón. nano que lo El entregue camarón sellado, dice. Selladito. No, el suyo, dice que lo entregue selladito, dice que si quiere leche que la Gladys le puede comprar, dice. A ver, yo no No, sí es cierto o no es cierto. diciendo. Que la leche... Gladys,
No agarrate. Caemos a Gladys porque no le compra leche a mi tío Foncho. Gladys, Gladys. Gladys, Que la leche le no me digas vos. No me digas vos que no le compras leche a tu papá. Qué vergüenza hablar. Qué pecado el Y para leche tiene Eso la... no voy a tomar la decisión. Vaya, está bien, tío No, Foncho. yo voy a tomar la decisión de los dos. Entregarlo completo o sacarle la lechita nomás, va. Porque la vez dice, me pide leche. Es que le gusta la leche a mi tío. No, es que Mire, la Gladys le puede comprar hasta el el doble. gobierno primero ya me lo terminó. ¿Lo terminó usted? Pero mire la Pero leche. mire, Tiene una hija famosa, la leche nomás que pero mire, y que la no le compra comida, pues tío Foncho. La leche para tomar la mañana. Por eso no le compra leche a la Lari. Tío. Ahora nos puede dar el dinero y nosotros Por la eso, Pero pero nos diga la Gladys y Jonathan ahorita vamos para San Salvador ya le ¿Para qué le podemos podemos conseguir comprar una bolsa de leche? de la mejor, tío, la que usted quiera. De la de Solo calidad. calentito de Sirena. vaya, porque imagínese la sirena tiene. Su sobrino, él es su sobrino, nunca le ha traído nada. Pero usted es la hija y usted Zócala. Mire, tío Foncho, Va para San Salvador. Esta leche le puede beneficiar a un montón de niños que necesitan Mire. para aquello. Gladys, usted tiene su trabajo, mi tío Foncho también recibe algo. Entonces dígame usted por qué no le compra leche a mi tío Foncho. Ay, qué vergüenza, hija. Ay, pobre. Es que es regaladito del gobierno eso. Sí, tío Foncho, por eso mismo, pero si nos ponemos a pensar que otra familia que no tiene posibilidades económicas y que no tiene trabajo en esta pandemia está necesitando esa lechita, yo creo que es mejor donarla, como hace la sirenita. Por eso sí. Porque vaya a regalar, vaya, uno puede aceptarlo, como digo la sirena, pero, por eso, pero es que usted no le puede comprar lechita, Pero pues bien Gladys. dicen que no hay que dar. Gladys, que qué vergüenza, hija. O sea, Entre- vaya, si tu papá toma leche, va, entendemos eso, que esto, pero Hasta Nano tomó de la leche que dio el gobierno la vez pasada. qué mira, no diga vergüenza, nada. qué pena, qué vergüenza. Aguante, Gladys. No, El paquete. no te da A pena. la vez sí le gusta la leche, pero así como es que Yo no sé, hija. Toda la la leche que gente te da agarra cama. el paquete. Sirena, culpa. ¿cómo dijo? Que toda la gente aquí agarra el paquete alimentario. Hija, y solo porque todos lo agarran, usted va a hacer lo mismo. Yo sí lo regalo. Vaya, usted si lo regala. Entonces, ¿por qué no le compra lechita a mi tío Foncho? Pues, y que lo regale así, sellado. Sí. Ellas son 2 bolsas de libra de leche o 2 libras de leche. ¿Cuánto puede valer? Unos $8 tal vez. Hasta mejor leche le podemos Pues, comprar. mira, ahorita vamos para Ciudad. Mire, ¿sabe cuál leche le conviene a mi tío Foncho? Que le compre de esa, de la Ensure, de la que yo tomo. Porque dice, Es para los señores ya. vaya, vale, Es para los señores. mire, esa le va a dar ni mi tío Foncho, mire, de esa. Nomás $50. Sí, $50, 55 vale el paquete de 24. ¿Qué más, pues va? ¿Qué más? Con... ¿Qué hay, pues? ¿Ah? ¿Traen ustedes qué? ¿Cuál? La leche que compran ustedes. Ah, sí, la sí. Vaya, Ladi. Gladys, sacate unos 3 de 20. Ahorita podemos ir a Prime de un solo a hacer la misión. Ya 20, dale. Vaya, para empezar, te viendo la que tengo en la refri IVA, $4 el botecito. Que ahí vamos a mandarme, pero La leche no es. que no. Todo esto a nosotros La leche no lo utilizamos. ¿No lo consumen? no la leche. Solo la lechita. La leche no. Usted es igual que la Bessie. ¿Cómo? Lechero. Usted como la vez y como la hueva. ¿Cómo? Vaca lechera. O gruda. No, pues sí, Sirenita, mire, hable con su papá, aunque yo creo que va a llevar una gran regañada, va a llevar. Yo voy a tomar la decisión, le va a decir, yo voy a hacer lo que yo quiera. Pero ya Sin leche. No, es que él no agarra nada, solo la Hija, pero usted le Pero la puede leche comprar le puede quitar a leche. otra amor, Es que lo que estamos diciendo, Sirenita, vaya, mi tío Foncho, al menos que mi tío Foncho diga, yo quiero lograr algo de mi presidente porque él me lo manda a regalar y yo no lo puedo despreciar porque lo manda con todo amor. Ah, vaya, sí, así sí. Sí, por eso sí. O sea, pues, como dicen, los regalados no le gusta el helado. Ajá, pues sí. Pero porque él quiere sentir algo, Sentir algo del algo que el gobierno le está regalar y tantos años que usted ha servido a tío Foncho, a la milicia y a toda la cosa. vengo yo y lo que él me manda lo regalo. Bueno, yo puedo regalarlo, va, pero
Que si algo de él tengo que... La lechita. La lechita. O sea, yo creo que ya voy entendiendo, Recomendación, Alex. ya voy entendiendo su punto de vista. O sea, yo quiero sentir que él me ha dado esto, algo así, va. Pero la sirenita, igual, ella dice, mejor yo lo regalo completo. Hay personas que más necesitan. Pero, o sea, así como está mi tío no agarra leche de aquí. No, la de él, la suya. El paquete hasta entero de un solo. Es que allá donde lo llevan este paquete también tiene una señora que ya ¿Y por qué sería vergüenza que la Gladys le quite la leche? ¿Cómo que se puede Sí. dar leche? Oye, usted no agarró paquete, Solo va. avance, va. Va que no va. Suficiente con la remesa. Pero a mí no me dieron nada. Sí. No, yo no lo agarro, yo mejor les digo a ellos de una vez directamente. Así como nos dijo una o dos, tres personas, quizás lo más, que dijo, mejor busquen una familia que lo necesita y regálenselo a ellos. Porque sí, es lo Por indicado. ejemplo, él ya va a venir, mira. Si se están más aquí, ya va a venir. En bicicleta viene. Ya va a venir desde el mango. Ni que fuera en moto. va. Quita la pedaleada. Pues sí, Sirena. Ay, no, sirenita. Sirena. Yo no lo agarro para mí, yo sinceramente. Gladys, es que ahora por favor. No, ahí su mamá lo agarra, pues. No sé, que sinceramente no sé Y si de lo lo agarra. mismo, y de lo mismo. Sí, no sé si lo agarra, pero yo creo que lo ha de agarrar porque yo he visto un sello del presidente nacional, la cadena nacional que está en un poste. Un sello blanco. ¿Para qué eso es? Ah, lo del censado, sí. Eso es, pa. Sí. Como ven, yo tenía que Camarada, es que yo no me meto con ella porque me meto con ella y Pero como él que sí me se esté... toma la leche y yo no me la tomo. Hijo, si yo ni paso hay un de ellos, solo aquí paso. Ah, o sea que vos la Y si quiero leche, Es que, fíjese que estamos como estamos por esa manera de pensar que dice, bueno, si lo agarran los demás, ¿por qué no la voy a agarrar yo? Va? Y por eso es que dejamos, Sirena, gracias a Dios que nosotros ya superamos esa parte de la vida, al menos ahorita, de que nosotros estábamos en una situación, pero si nos ponemos a pensar en familias que no tienen trabajo, no tienen una entrada, y que no tienen que comer ahorita. Imagínese uno que tiene la posibilidad de comprarse lo que uno quiera, prácticamente de alimentos, y estárselos quitando. ¡Oye! Felipín, ¿qué onda? ¿Sabe? ¿Qué onda, mae? Mira, para mí no, porque si quiero frijoles traigo de donde vos. Ajá. Si quiero arroz lo traigo de allí. Sí, Entonces, no es verdad, pues, y no él me ha dado que yo puedo comer a la hora que yo quiera. Mi papá, pues, Pero delante está como de él, está, pa. yo ni le robo ni nada porque delante de él yo traigo los poquitos de frijoles, yo traigo arroz para mi papá y él nunca me ha dicho nada. Vaya, ahorita Y yo para delante qué de- me voy a comer eso, yo lo que hago es regalarlo. Yo Vaya. Vaya, entonces sí, sí, así me llega, me llega. Camarón que venía con la idea de venir a dejar mal a la Gladys. Para que vea, camarón. Y agarro queso. Va, me llega, me llega. Me metí al lado de la Gladys ya. Si yo quiero gallinas, voy y agarro dos gallinas. Vaya. ¿Qué más quería? Y ahorita delante él va a traer leche para su papá delante del Ahí no, eso no, porque vale 3.50 y ahí. No, Pues sí, Sirena. Si yo voy ahí. Sirena, pues sí, pero mire, y usted no le compra comida a su papá, pues. Sí, le compro Leche. No, Vaya, usted ahora que ya vio que a su papá le gusta la leche, no le va a comprar leche ya de la Nestlé o algo, pues sí, Nestlé. Porque yo todos los días le hago atola a él, todos los días en la mañana. Allá está ya su lechita hecha ya para la cena, él no come, no que eso. Porque imagínense, tiene su carro, lo agarra, se va para allá abajo al Ceibillo. Carro muy feo. Camioneta. Camioneta, así, limosina, por favor, que hasta limosina parece. Por favor. Hey, Felipe, ¿no quisiera tener el carrito vos? Va que sí, va a parecer limosina, va, Felipe. Imagínate. Pero solo hay que verlo porque no puedo más. Hey, Sirena, pero vaya, ya que vamos a eso, va. Porque hay familias que dicen a mí no me dieron y por qué pasan dejando, Es que mira, por qué pasan dejando si ven que usted tiene hasta carro y pasan dejando aquí y dan dos por familia, o sea, dos, uno para usted y uno para su papá. Es que siempre hay injusticia, va. Hay injusticia No, porque no, hay ¿cómo colonias, no es hay eso? colonias que en el primer paquete no pasaron. Pues yo creo que depende también de las personas que andan de la DESCO anotando, entonces como ellos son amigos suyos, a lo mejor dicen voy a anotarlos a ellos, va. No es la DESCO. No es la DESCO. Ya viene de parte del ministerio. No, hija, pero es que ellos han hecho un censo Lo que supuestamente. pasa es que como mi papá es una familia, o sea, Yo entiendo, Sirena, o sea, nosotros lo hacíamos así también cuando estábamos repartiendo. Pero es que ellos no hacen un censo, ellos solo pasan a la casa y pasan pidiendo el tuyo y toman el nombre y el número de DUI y es todo. Entonces, lamentablemente para el presidente, porque yo creo que Nayib Bukele
él en la primera entrega, eso fue cuidadoso, de que la familia que no necesitaba, no les daba. Porque iban buscando las familias que necesitan. Entonces, allí depende de o sea, él no lo puede andar haciendo personalmente, pero ya pusieron aquel sello, mire, el que estaba diciendo Nano, ese sello que dice censado. Eso, el problema de las personas que no hubieran censado, si ellos hubieran censado bien, le hubieran preguntado a la sirena, ¿usted tiene trabajo? Y hubiera dicho sí. Hubiera dicho mi tío Foncho, ¿usted tiene sus ingresos? Le hubiera dicho sí también, aunque sea poquito, pero recibo algo. No tenían por qué anotarlo, ¿verdad? Lo que hicieron de primero de que no Sí, estaban sí. repartiendo así personas particulares, no que era la policía. La primera vez. Ajá, la primera, la policía, la Fuerza Armada y todo eso ya andaban repartiendo. Pero ellos Pero andaban censando a la vez, creo yo, algo así. Pero ¿no? hoy este lugar, bueno, hoy ahora gente particular lo anda por haciendo. estos lugares siempre hay gente particular, más que todo el centro. Pero igual. Pero siempre andaban soldados la vez pasada, dicen. Allá en la calle está. Ahora. Siempre andan cuidándolo. Ok, ok. Pues sí, Sirena. Qué buen corazón el de la sirena, men. No, de verdad. Ustedes yo querían dejar mal regal- para la Pues sirena. sí, porque vaya, yo quiero. Aquí a mi papá no le gustan los macarrones. Sí, yo. Ah, ahorita la verdad, a mí no. por mí, hay que compra paquetes ahí y Pero es que no lo tiene que hacer porque no le guste, sino porque le Ajá, eso tiene razón. por eso. No, ella pero dice no, de que no, la yo comida, no, o sea, no. cuando ella compra comida, Aquí hay unas cosas que a mí no me gustan, por lo menos. Es lo que está diciendo la hueva. Que no tienen que regalarlo porque no les gusta, No, es que sino no, que porque el atún ese no Pero gusta. a otra gente les gusta. Ajá, pues sí, pero es lo que está diciendo aquí, de que no hay que regalar lo que no queremos, lo que no nos gusta, lo que nos sobra. Cuando hay que regalar algo, hay que regalar algo que no duela. Sí, es atún, atún. Yo, por ejemplo, arroz, mira, allí tengo una arroba media regalar a la también, fue regalar, sí, me compró, mira, regálela. todavía ni lo he usado, él me trajo media arroba de frijoles. Buena. O sea que no es mantenido, pues como dice Nano. Él ya ve, le compra la comida. Solo la fama tiene entonces. Solo la fama, leche a Don Poncho. Ajá. Ajá, yo por eso compré bastante para que esta le haga eso. Al menos para el Es suegro. que él no come comida que... Oye, mire, ve, ya que estamos hablando del tema de comprar, ¿y por qué no le trae leche usted metió Foncho? Pues? ¿Leche? Sí, en polvo, en bolsa. Mira, Sirena, hagamos una cosa. Yo traigo del... Hagamos una cosa, tío Foncho, hagamos una cosa. Mejor regale el ¿cómo se llama? El paquete así sin abrirlo. Y yo me compro, bueno, si es que hay en Prima, ¿se acuerda una bolsota de leche que hay allá? De la que trae una vez para los, ajá, no es Nido. ¿Qué marca es? Mira, Australia es. Creo que Australia, un quintal prácticamente, vale como $90, $100 o 120, no me acuerdo. Ajá. Yo me comprometo cuando vayamos a Primar, si me recuerdan los que van normalmente, yo se lo traigo, tío Foncho. Es un quintal prácticamente de leche en polvo. Y con eso tiene para unos 2 meses de estar tomando lechita, mire. Sí, hombre, solo para él. Sí, porque allí donde va este paquete hay 2 familias. Pues sí. Hay 2 familias. A la señora que le murió hace poco el esposo. Vaya, es que mejor entregarlo así selladito, hombre, para que... Pero meque. ¿Por qué no lo amarran? Es que lo bueno fue que aquí... Queríamos ver lo que el presidente está regalando. Y obviamente en nombre de todo El Salvador y de toda esa familia, también le queremos dar las gracias a Nayib Bukele porque la verdad es que él está luchando contra todo para que esto sea posible, contra toda la política de El Salvador. Entonces queremos agradecerle a Nayib Bukele por este gesto que tiene con el pueblo salvadoreño. Y dale, salvadoreño. Dígale sus palabras ahí. Obviamente no lo va a ver, pero... Ay, Dios, usted Dale, pues. No, que muchísimas gracias por la buena obra que anda haciendo y pues Vaya, tío. que va a servir a familias que sí lo necesitan. Y a las que no también, va, que lo tengan en el corazón y lo regalen. Porque, o sea, hay que tener conciencia también. Así es. Usted, Nano, que tuvo el placer de tomarse una foto ahí con Nayib Bukele, estar con él. Pues agradecerte, viejo, de antemano por todo lo que andas haciendo, por todos los salvadoreños y por la gente que sí los necesita. Que Dios te bendiga y pues para adelante siempre. Si Dios te puso En estos tiempos. en estos tiempos es por algo. Y que Dios te bendiga y te cuida siempre y te mando un beso aunque seas hombre. ¿Usted, Sirena? Sí, no, pues gracias, porque tal vez no me lo como yo, pero se lo come mucha familia. No, es que no estamos hablando de eso, estamos hablando de la obra que está haciendo por todo. Sirena, agradecerle, te acabamos. Agradecerle a él porque ningún presidente tal vez lo había hecho. Hasta ahora él pues está en esto, ¿verdad? De poderle ayudar a gente que sí lo necesita. Y bendiciones para él y que Dios lo siga bendiciendo a él y a su esposa.
Usted, tío Foncho, si el presidente viera este video, ¿qué le diría? No, yo también lo mismo, ¿verdad? Que hasta hoy pues tenemos un presidente que sí, pues, mira por los pobres. Y bueno, ustedes aquella vez tuvieron oportunidad de conocerlo en persona. Sí. Yo no pude ir, pero algún día lo vamos a ver, ¿verdad? En persona por acá, Sí. donde quiera que ande por ahí, ¿verdad? Y bueno, agradecerle todo lo que él está haciendo. Es lo más correcto que hay, porque las comunidades pues esperan esa ayuda de él, y lo cual pues estos paquetes a nosotros los han donado, pero nosotros se los vamos a donar a otras personas que más lo necesitan. Y que no reciben el paquete, ¿verdad? Porque siempre hay errores y hay familias que se quedan sin recibirlo. Sí, es por, no sé, esperar porque algunos no tienen DUI, ¿verdad? Ajá. Es que el DUI o de alguna la cosa. Rosa es de allá Pero de, que de, sí lo van a utilizar, sí. Sí, de sí. Apopa. Y usted, No, pues yo decirle que muchísimas gracias, mi amor, digo, mi tío. No, gracias, señor presidente, porque anda haciendo estas buenas obras. Quizás ningún presidente se había preocupado tanto por la gente vulnerable, ¿se dice? Entonces, que muchísimas gracias, que Dios siempre lo va a seguir bendiciendo y le va a seguir multiplicando muchísimas bendiciones. Y también espero que la gente tome conciencia de lo que está pasando ahora, y que mire el ejemplo de la sirena también, porque así como ella recibió el paquete, otras familias lo necesitan más. Así que muchísimas gracias, lo amo. Nada de piriche. No estoy pidiéndole, Solo porque le estoy cuenta. ay, usted hueva, usted hueva. De todo corazón agradecerle por las buenas obras que está haciendo, que Dios lo bendiga y le regale mucha inteligencia para que siga tomando siempre esa buena Sabiduría más que todo. Ajá, sabiduría e inteligencia para que siga así, ayudando a las personas que más lo necesitan, y como dice Bessie, de que ya tal vez muchas personas puedan ver ese video y que hagan conciencia y que compartan de lo mucho que Dios les regala. Así que, Y mira, Ever, si ¿Y usted, Pollo? Yo también agradecerle ahí al presidente por las buenas obras que tiene con lo que nomás necesitan, ¿verdad? El paquete y gracias, y tener un buen presidente también ahí. Que Dios lo bendiga ahí en allí. No, de mi parte, pues igual yo sigo las páginas de él y yo me he fijado también que él es una de las personas que incluso un primer presidente, creo yo, en El Salvador, que él se desvela por su pueblo, tomando las mejores medidas para que el pueblo, o sea, se sienta bien. Y gracias pues por la ayuda también que le ha brindado no solo a una familia, sino que prácticamente Millones, billones. Y si hay errores, pues, o sea, todos cometemos, muchos quedamos insatisfechos, pero igual, ¿verdad? Él lo hace de mucho corazón, con su gran corazón, y que Dios le siga dando sabiduría para que pueda tomar la mejor decisión y hacer lo correcto. Vamos a ver. Hola. No, yo también agradecerle y también lo mismo que dijeron ellas dos, de que si hay personas que han recibido el paquete y no lo necesitan, que igual sería bueno que tomen el ejemplo de mi tía Gladys y que lo regalen. Y muchas gracias al presidente, porque creo que es el mejor presidente que hemos tenido, y que Dios le dé mucha sabiduría también. ¿Y usted, Felipe? No, sí, la verdad que Nayib Bukele, a pesar que le ha tocado luchar contra viento y marea por esos diputados corruptos que hay en la Asamblea Legislativa en este momento, y sigue luchando con los préstamos para hacer posible todo esto y con todo, pero él siempre está ahí por el pueblo, ¿verdad? Y ni modo, se corta porque me están llamando por teléfono, pero muchas gracias de parte del Sabor 4K al señor presidente Nayib Bukele. Muchísimas gracias. Este video para que llegue a las redes sociales de Nayib. Así es. Nos vemos entonces. Adiós.